tengo que recibirlo si no viene arrepentido? Bueno, familia, el viernes pasado estuvimos compartiendo un video titulado Más buena que Dios. Y hablábamos acerca de aquellas ocasiones en que con una buena intención tomamos malas decisiones. Porque es que inconscientemente nos creemos más buenas que Dios. Pues en ese video compartí también algo que prometí hablarles en detalle. Y es precisamente esta situación. ¿Será que tengo que recibir a mi cónyuge aunque aún no venga arrepentido? Bueno, partamos en que debemos entender ciertos puntos. Primero, ¿qué es el arrepentimiento genuino? Segundo, ¿quién lo otorga? Y tercero, ¿qué hacer entonces con mi cónyuge pródigo? Pues, familia, estos 3 puntitos, a modo pregunta, vamos a darle respuestas. Primero, ¿qué es el arrepentimiento genuino? ¿Cómo identificar cuando es un falso arrepentimiento? ¿Y cuál es la diferencia con remordimiento? Te dejo al final del vídeo y en los comentarios, también en la descripción, el enlace al vídeo que hicimos con mi esposo ya hace casi un año, donde él también nos explicaba desde su óptica y su vivencia precisamente esa diferencia. Arrepentimiento genuino versus remordimiento. Y mira, hay otro videito también que se llama ¿Cómo funciona el don del arrepentimiento? Y este que hacemos hoy será como un refuerzo de aquellos dos. Pero enfocándonos en estos puntitos que pueden causar o estar causando inquietud. Si lo recibo de vuelta o no. Bueno, ¿qué es el arrepentimiento genuino? Hablemos primero de lo que no es arrepentimiento. Esto quizás para desarmar esas falsas versiones que hay en muchos matrimonios en crisis. El falso arrepentimiento. Este se puede mostrar como un remordimiento. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Un ejemplo sería: me siento mal porque me descubrieron. Pero porque no hay restauración. Porque el dolor es por las consecuencias, más no por el daño causado. Recuerdan que esto se los compartimos también. Mi esposo a los 3 meses que se fue tuvo un falso arrepentimiento. Era más remordimiento porque estábamos en plena pandemia y él entró como en ese miedo a morir sin pedir perdón por sus actos, por las consecuencias. Lo hizo, me pidió perdón, pero no regresó al camino correcto. Un falso arrepentimiento también puede ser un cambio temporal. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Ya no lo hago, ya no estoy en adulterio, pero solo por un tiempo. Como no hubo una lección aprendida, no hubo un entendimiento, ni se llegó al temor a Dios, esta persona puede regresar a su camino, a su hogar, pero va a seguir siendo vulnerable a la tentación y a volver a caer en el pecado. Porque esto no restaura, porque no hay precisamente transformación de corazón, solo un cambio de conducta, quizás por presión. También puede ser un falso arrepentimiento, una negociación. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Un ejemplo: si cambio esto, si la dejo, tú me perdonas ya. Y no hay una intención firme. Ahora, ¿por qué esto no restaura? Porque precisamente busca condicionar o controlar el resultado y no sanar la relación. Pero también hay otra situación que se puede ver como un falso arrepentimiento y es la autodefensa. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Un ejemplo: sí, reconozco que cometí un error, pero es que tú también hiciste esto y aquello. ¿Cuántos no se han justificado culpando a la esposa? Es que me fui porque tú me ignorabas, porque tú me tratabas mal, porque tú no me atendías. Y si bien esa fue claramente una cuota de responsabilidad de la esposa, no es la causa de la falta de dominio propio y lealtad de ese esposo. Eso solo busca justificar su mala decisión. ¿Pero por qué esto no restaura? Pues porque solo justifica, minimiza o culpa al otro. Ahora, hablemos de lo que sí es arrepentimiento genuino. Vamos a exponerlo con 5 marcas del arrepentimiento genuino.
entendiendo que la palabra bíblica es metanoia, que significa cambio de mente más cambio de dirección. Y en restauración matrimonial esto se nota así. Número 1, reconoce el pecado sin peros. Yo te fui infiel, te mentí, te herí. Fue mi decisión y mi responsabilidad al 100%. El Salmo 51 del 3 al 4, David no dice, Betsabé me tentó, dice, contra ti solo he pecado. Número 2, el duelo por haber herido a Dios y al cónyuge. No solo me duele lo que perdí, sino que me duele lo que te hice a ti. Porque hay una tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Dice la palabra en 2 Corintios 7:10. Llora por el daño, no por el castigo. Tercero, confesión completa y voluntaria. Sale a la luz todo, aunque duela más. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. En el matrimonio, esto significa no dar migajas de verdad, y menos para ver cómo reacciona el otro. Tener la valentía de hablar, pero, ojo, en su tiempo. No es que el hombre llega hoy y ya tú mañana lo sientas en el banquillo de los acusados y hacerle las 1500 preguntas de lo que pasó, confrontándolo con tu dolor. No. Cuarto, frutos dignos de arrepentimiento, como lo habla Lucas 3:8. Pero mira, te voy a compartir también ciertas acciones concretas a tener en cuenta, y es la transparencia total de celular. Él no tendría por qué poner ninguna objeción con esto. Aceptar la consejería es muy importante. Cortar la relación con la tercera persona, fundamental. Rendir cuentas, claro que sí. No pide confía en mí, sino que verifica el cambio y el tiempo que tú necesites. Una persona arrepentida genuinamente va a entender esto. Va a tener paciencia hasta que tú vuelvas a confiar. Pero tampoco te vayas a aprovechar de esto. Quinto, acepta las consecuencias sin manipular. Claro que sí, esto hace una persona arrepentida genuinamente. Entiende que el perdón no es restauración inmediata de confianza. No presiona con, si fueras cristiana ya me habrías perdonado. Por eso también es muy importante para ti como luchadora, para ti como luchador, conocer cuál es el proceso del cónyuge. Porque no es blanco o negro. Hay también un tiempo gris. Camina en humildad, el tiempo que tome sanar al cónyuge. Y hay una frase que me encanta porque fue en realidad lo que a mí me ayudó a identificar cuándo le llegaba a mi esposo ese don del arrepentimiento. Y la frase es, el arrepentimiento genuino llega cuando el dolor de haberte herido pesa más que el dolor de las consecuencias que estoy enfrentando. Y eso viví con él, eso viví con mi esposo aproximadamente unos 6 meses después que él regresó aquí a casa. No queriendo decir que 6 meses antes, él estando en casa, siguió haciendo de las suyas. Digamos que no fue nuestro caso. Pero sí, tengo que reconocer que hubo algunos detalles que ya los compartí antes también, donde me tocó hablarlo, explicárselo hasta que él pudiera entender con peritas y manzanitas. ¿Para qué? Para cerrar puertas. Como por ejemplo temas de redes sociales, mensajes de aquellos tiempos, no solo con la fulana, sino con otras personas de pronto compartiendo la situación en que él estaba. Como jactándose de esa situación, eliminar esos comentarios, limpiar completamente el celular, fotos, cuestiones así. Pero luego de esto, pasado un tiempo, de la nada mi esposo empezaba a llorar, a pedirme perdón y a soltar su dolor por mí, por mi dolor. Ahí entendí que él lo entendió también. Ahora, siguiente punto, y es el enfoque de esta enseñanza. ¿Debo recibir a mi cónyuge aunque no venga arrepentido genuinamente? Primero, vamos a diferenciar 3 conceptos que la gente confunde: perdón, reconciliación y restauración. Perdón significa
yo suelto la deuda, decido no cobrar venganza. Colosenses 3:13. ¿Qué no significa? ¿Que confío de nuevo o que todo sigue igual? Reconciliación, ¿qué significa? Volvemos a tener relación y comunión. ¿Qué no significa? Que haya arrepentimiento o seguridad. Restauración es cuando se reconstruye la confianza y el pacto matrimonial. Pero ¿qué no significa? Que es automático o inmediato. También esta etapa lleva procesos. Recuerden que ahora los dos están en un mismo territorio. Ahora, familia, hay un punto clave que quiero que no olvides. Tú puedes perdonar sin reconciliarte todavía. Y puedes reconciliarte sin restaurar el matrimonio hasta que haya frutos. Segundo, ¿qué dice la Biblia sobre recibir al cónyuge no arrepentido? Pues te cuento que no hay una receta única, pero sí hay principios. Número 1. Dios nos recibió cuando éramos pecadores. Romanos 5:8. Cristo no esperó a que fuéramos buenos para amarnos. Ese es el modelo. Amar no depende del arrepentimiento del otro. Número 2. Pero Dios pone límites al pecado continuo. Tenemos Mateo 18 del 15 al 17 y 1 de Corintios 5:11. Nuestro Señor Jesús nos enseñó proceso. Con confrontar, buscar testigos y si no escucha, tratarlo como no creyente. No es aguantar todo en nombre del amor. Tercero, Oseas y Gomer. Oseas 3:1. Dios le dice a Oseas, ve, ama a una mujer adúltera. La recibe, pero también la disciplina y la lleva al desierto para hablarle al corazón. Recibir no es alcahuetear. Cuarto, 1 de Corintios 7 del 12 al 16. Si el no creyente consiente en vivir con el creyente, no le abandone. Pero, ¿qué sabes tú? Si quizás harás salvo a tu cónyuge. Tu permanencia puede ser instrumento de Dios. Tercero, pero, Rosy, ¿y entonces? ¿Debo recibirlo en casa? ¿Sí o no? Yo te digo que depende de dos factores, seguridad más propósito. Hazte estas 4 preguntas antes de tomar la decisión. Primero, ¿hay abuso físico, sexual o peligro para ti o para tus hijos? Si la respuesta es sí, no lo recibas en casa. Amar también es poner límite. Salmo 11:5. Dios aborrece la violencia. Puedes amar desde la distancia con orden de alejamiento si es necesario. Segundo, ella quiere volver a vivir como si nada. ¿Sin cambios? Si la respuesta es sí, recibirlo sin condiciones habilita el pecado. Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena. A veces el no es lo que lleva al quebrantamiento. Recuerda que esto también ya lo hablamos en un videito pasado, las condiciones o los acuerdos que se deben poner sobre la mesa antes de abrir la puerta, antes de darles las llaves del hogar nuevamente. Tercero, ¿cuál es tu motivo para recibirlo? Si es miedo a la soledad, si es presión familiar o si es manipulación, mejor espera. Pero si es obediencia a Dios y tienes paz más cobertura espiritual, puedes recibirlo con límites claros. Cuarto, ¿tienes una red de apoyo y un plan? Pues no recibas a alguien no arrepentido sin consejería, sin ayuda o guía de tu iglesia, por ejemplo. El amor no es ingenuo. Mateo 10:16 dice, sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuarto, ¿cómo recibirlo sin aprobar su pecado? Si recibes a la persona, le abres la puerta, le honras como imagen de Dios, oras por él, le sirves sus alimentos, le atiendes, no le pagas mal por mal, pero no recibes el pecado. Hay condiciones no negociables mientras no haya arrepentimiento genuino. ¿Y cuál es el límite sano? Transparencia total. Versículo base, Efesios 5 del 11 al 13. Y un ejemplo práctico de esto sería el celular abierto, sin claves.
las redes disponibles, finanzas, ubicación. Si no, no puede vivir aquí, porque no estaríamos trabajando en la confianza. Segundo límite sano, en la intimidad sexual. Versículo base, 1 Corintios 6:18 y Hebreos 13:4. Un ejemplo práctico de esto sería: te amo, pero el hecho matrimonial es de pacto, es sagrado. Cuando haya fidelidad, habrá intimidad. Y con esto me refiero a cuando ese esposo regresa a casa y esta condición o este acuerdo se pone inmediatamente sobre la mesa, ya que tú has decidido abrir la puerta y disponerte para restaurar. No puedes aceptar que él esté contigo y al mismo tiempo con la fulana, porque permitir esto sería volver a caer en ese mismo error del pasado. Por lo cual el siguiente límite es contacto cero con esa tercera persona. Versículo base, 2 Corintios 6:14. Y un ejemplo práctico aquí sería el bloqueo total y verificable de la persona con la que hubo adulterio. Así es. Este es un punto muy importante y esto se debe hablar antes de entregar las llaves del hogar. Pero ojo, esto no es a manera de ultimátum para él, no es una condición desde el orgullo, ni desde el plan de mamá regañona con su hijo. Esto es acuerdo desde el amor y desde la verdad de Dios. Otro límite sano implica tener consejería. Yo creo que este punto se convertiría casi obligatorio. Versículo base, Proverbios 15:22. Y un ejemplo práctico sería: vamos juntos a terapia pastoral, a psicólogo, a una consejería matrimonial. Y esto también se debe hablar desde el inicio. Es necesario que ambos entiendan el proceso al cual se enfrentan o se enfrentarán para buscar la restauración matrimonial. Tanto la fortaleza del cónyuge que regresa para no volver a caer en la tentación, como el luchador y la reconstrucción de la confianza. Otro límite sano sería nada de abuso verbal o psicológico. Y un versículo base es Colosenses 3:19. Pero un ejemplo práctico es: si hay gritos, si hay manipulación, tiene que salir. Ahora, esto es muy importante. Y si en el transcurso llega el arrepentimiento, ¿qué debo hacer? Eso es lo que pasó con el hijo pródigo en Lucas 15. El padre lo recibió cuando lo vio venir. No lo fue a buscar a la pocilga donde él estaba, pero sí corrió cuando el hijo volvió en sí. Tú como esposa cristiana, ¿qué debes hacer? Primero, mantén un corazón limpio, con perdón diario. Marcos 11:25. Dice que el rencor cierra la puerta a que Dios obre. Número 2, sé columna de oración, no de control. 1 Pedro 3:2. Tu conducta casta y respetuosa gana sin palabras. Tercero, pon límites que inviten al quebranto, no que humillen. Gálatas 6:1. Restaura con mansedumbre. Cuarto, celebra frutos pequeños. Si hoy confesó una mentira más, es avance. Zacarías 4:10. No menosprecies los días de las pequeñeces. 6. Vamos a un caso práctico. Los personajes son ficticios. Ojo. Paco fue infiel. Dice: ya lo terminé. Pero se enoja si Marta revisa su celular. Paco quiere volver a casa y tener intimidad para sanar. Paco no va a consejería porque es que eso es para locos. Yo te pregunto, ¿Marta debe recibirlo? ¿Con qué condiciones debe recibirlo Marta? ¿Qué pasa si Marta recibe sin límites? Respuesta: sí puede recibirlo como persona, pero no puede restaurar una vida matrimonial plena. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Transparencia total, consejería, 0 contacto con el pecado. Los acuerdos y las condiciones son supremamente necesarios. Si no acepta recibirlo, sería aprobar el ciclo de abuso. Que Dios te bendiga.